Esta semana han estado, pues, lloviendo las declaraciones de ida y vuelta entre el gobierno del estado y el gobierno federal. Es más, en un mismo día, en una misma mañana, aquí tuvimos al secretario general de gobierno del estado hablando de la situación de los médicos jubilados del Hospital Central y diciendo que era algo que correspondía a la federación, pero que ellos no los iban a dejar solos y que le iban a entrar, pues, digamos, al quite, que les iban a pagar al menos lo que se les adeudaba y que de aquí en adelante iban a definir, pues, qué era lo que tenía que suceder, pero que esto era parte del convenio con el gobierno federal de que ellos se harían cargo. Esa misma mañana, en la rueda de prensa matutina, le preguntan a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el mismo tema y ella dice, pues todo lo contrario, que en el convenio está establecido que esto es responsabilidad del gobierno del estado de San Luis Potosí, pero que ellos no van a dejar solos a los médicos y que van a buscar la manera de coadyuvar. Es más, dice, aquí está Zoé Robledo, él firmó el convenio y eso le toca al gobierno del estado de San Luis Potosí. ¿A quién le corresponde? Pues de eso platicamos con el licenciado Jorge Chesal, experto en temas jurídicos. Licenciado, buenos días. ¿Qué tal, Erika? Buenos días. A ver, licenciado, esto debió haber quedado establecido en el convenio que firman gobierno del estado y el gobierno federal, el quién se hacía cargo de los médicos jubilados. Por supuesto que sí. A ver, es una cuestión muy sencilla. El tema de los médicos jubilados, y la palabra jubilados nos da la pauta, es un tema que tiene su origen en una causa de carácter laboral. Es decir, se trata de un personal médico que trabajó durante muchos años para el Hospital Central, que llegó a la edad necesaria conforme a la ley para efecto de poder gozar de una jubilación, que es un derecho de carácter laboral y que es además un derecho irrenunciable, porque irrenunciables son los derechos laborales. Cuando se presenta esta situación allá por inicios de la década de los 2000, 2002 y luego más adelante 2009, que se firman convenios con los médicos jubilados, se hace un reconocimiento de que se les tenía que pagar por parte del gobierno del estado por una muy sencilla razón, porque durante muchos años se les había negado el reconocimiento de este derecho laboral. Y ese convenio puso fin a una controversia justamente llevando adelante un acto de justicia social, reconociendo los derechos laborales, cuyo incumplimiento era culpa del gobierno del estado, no de los médicos. De esa manera, al reconocerse ese derecho, esa prestación derivada de la Constitución, ni siquiera estamos hablando de la ley, está derivada del artículo 123 constitucional, entonces tenía que seguirse adelante con ello. Cuando se da el convenio para la transformación, vamos a llamarle así, si es que pudiéramos encontrar alguna manera de designar al sistema de salud en México, no se debe de olvidar justamente estas partes, es decir, quién es el responsable de los derechos laborales. Si el gobierno del estado tenía que haber otorgado este reconocimiento de la pensión, haber hecho los fondos necesarios en la forma que fuera necesaria en su momento, y no lo hizo, había cometido un acto indebido que terminó subsanando con el convenio que se firmó con los médicos jubilados. Si esa prestación laboral existía, tiene que mencionarse expresamente que se transfiere al gobierno federal para efecto de que el gobierno federal pudiera seguir adelante con esta prestación. Porque de otra manera, como es una prestación por una labor que ya concluyó en cuanto a la actividad de los médicos y que se convierte en un tema de una pensión por el retiro de los médicos, entonces el gobierno del estado es el primer respondiente en este sentido de cómo lo debe de resolver. Si no tuvo el cuidado de haberlo transferido a la federación. Y por lo que yo entendí, por lo que dijo la presidenta y por lo que dijo Zoé Robledo, no formó parte de los compromisos esa transferencia en este caso. Y eso me lleva también a decir que mientras se ponen de acuerdo gobierno federal y gobierno local, les tienen que pagar a los médicos jubilados. Le pagará gobierno del estado y luego se lo cobrará la federación, pero les tienen que seguir pagando. Uy, ahora me quiero detener en varios aspectos que has mencionado y en parte de lo que nos decía justo esta semana tanto el secretario general de gobierno como lo que escuchábamos por parte de la presidenta. A ver, el secretario general de gobierno nos decía es que no hay una bolsa, pues. No hubo, digamos, un fondo de ahorro por parte de los médicos, ni por parte del Hospital Central, ni por parte del gobierno del estado para garantizar estas pensiones.
Si este acuerdo, si este convenio del pago de pensiones se dio hace años, no debió haberse empezado, sino para esos médicos que ya estaban jubilados o que ya se estaban jubilando, para los que están por jubilarse, no se debió haber comenzado un mecanismo de generación de esta bolsa de ahorro para su retiro. No fue una irresponsabilidad por parte del gobierno del estado el no haber previsto que pues ya no solo eran los que ya estaban jubilados, sino que en los próximos años seguirían jubilándose más médicos. A ver, hay tres cuestiones ahí que es muy importante destacar. Primero que nada, el tema de la falta de un fondo de pensiones creado y constituido en favor de los médicos de tiempo atrás, y me refiero a antes de que se firmaran los convenios, era responsabilidad del gobierno del Estado. Si el gobierno del Estado no lo hizo, es un problema del gobierno del Estado, independientemente de quiénes fueran los titulares o las personas que se encontraban al frente de la institución. En segundo lugar, claro, se tendría que haber pensado a partir de ese convenio en ir haciendo ese fondo. Incluso recordemos que en materia privada, en materia de seguridad social privada, como es el caso del Seguro Social, que preside principalmente Zoé Robledo, ¿qué sucede cuando de pronto, por ejemplo, hay un accidente de trabajo y un trabajador no se encontraba inscrito en el Seguro Social? Lo que hace el Seguro Social es que finca un capital constitutivo de manera que de forma retroactiva la empresa que no dio de alta a su trabajador tendría que haber creado, o que como lo tendría que haber hecho, tiene que pagar y tiene que aportar esos capitales que se consideran un adeudo para efecto de integrar ese fondo para poder cubrirle la prestación de seguridad social al trabajador. Eso tenía que haber hecho el gobierno del Estado. Y en tercer lugar, y me parece que es también muy importante destacar, diría un clásico de la política mexicana, haiga sido como haiga sido, a fin de cuentas se firmó un convenio. Y el convenio dice que les tienen que pagar. ¿De dónde sacan el dinero? Lo tenían que haber pensado cuando firmaron el convenio. Claro, claro. Ahora, mientras tanto decías, les tienen que pagar. Pero pensando en el convenio y en que se van a transferir o se están transfiriendo este sistema de salud al gobierno federal, ¿se le tiene que transferir con todo y los jubilados o podría quedarse esto como responsabilidad del gobierno del estado y que la federación no se haga cargo? Es decir, en un ideal de un convenio como este, ¿qué tendría que pasar? En el ideal de un convenio como esta naturaleza de la transferencia a la federación, tendría que haberse transferido también el tema de los jubilados. ¿Sí? No se hizo. A lo mejor se va a hacer. Muy bien. Nada más que mientras les tendrán que pagar. Porque los jubilados no tienen la culpa de las omisiones de los servidores públicos, ni federales ni estatales. Los que están por jubilarse. Porque cuando hablamos con la representación de los médicos, el mismo representante nos decía, vemos quienes ya tenemos las condiciones para jubilarnos. Pero ¿qué pasa si se quieren jubilar hoy? ¿Ante quién tendrían que hacerlo? ¿Ante el gobierno del estado? El convenio sigue vigente. Ese convenio, un convenio que se firmó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, porque en este caso hay que recordar que no está sujeto al régimen del trabajo burocrático, sino al régimen de un organismo descentralizado, porque recordemos que el Hospital Central se creó primero como un organismo descentralizado y luego se adscribió a los servicios de salud, y los servicios de salud son una unidad desconcentrada de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y por lo tanto están sujetos al régimen laboral ordinario. Está vigente porque esos convenios se elevan a la categoría de laudo firme y por lo tanto ese laudo sigue rigiendo, le aplica el principio procesal de cosa juzgada. Si ese laudo va a tener una modificación en cuanto al sujeto responsable del cumplimiento, en tanto no se dé la transferencia, sigue obligado el que firmó el convenio. Pero eso sí lo tendría que mostrar ya Zoé Robledo, ¿no? El director del IMSS, para que esto ya no quede a interpretaciones. Por supuesto que sí, Jonathan. Lo que pasa es que al escuchar a las dos partes que dicen, de Federación y Estado, que dicen no los vamos a dejar solos, pues en realidad lo único que están haciendo es prometiendo que no los van a dejar solos, pero los están dejando solos porque no les están pagando. ¿Sí? Y entonces, efectivamente y totalmente, Jonathan, tendría Zoé Robledo que sacar su ejemplar del convenio y decir, miren, aquí no nos transfirieron nada, o tendría que salir el gobierno del Estado a presentar el convenio y decir, miren, aquí en esta cláusula se les transfirió también, porque tiene que ser una transferencia que conste en el propio convenio
celebrado con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con el Sistema Nacional de Salud. Por lo pronto, esta omisión que dejó pues prácticamente un mes y medio a los médicos jubilados sin tener un ingreso, con todo lo que esto puede significar, ¿de quién es responsabilidad? ¿Podría haber una responsabilidad, digamos, administrativa en contra del gobierno del Estado por haberlos dejado en esta situación? A ver, en este caso, los médicos pueden recurrir a dos cuestiones distintas. Por un lado, si se trata de una prestación de carácter legal, es decir, dentro de los topes fijados por la Ley Federal del Trabajo, por la Constitución, por las leyes laborales aplicables, entonces ellos tienen derecho de acudir a un juicio de amparo. Si estuviéramos hablando de prestaciones que no fueran las legales, sino que estuvieran por encima de lo legal, es decir, lo que se llaman prestaciones extralegales que pueden ser superiores a lo que marca la ley, podrían pedir la ejecución del convenio a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esos serían dos caminos que tendrían. Pero además, tanto en el amparo como en el caso del procedimiento laboral, tendrían derecho de una medida cautelar para que se les siga pagando en este momento por parte de quien firmó el convenio. La mejor solución, que a mí me parece, es que el gobierno del Estado le siguiera pagando, le transfiriera luego la deuda a la Federación si es que le transfiere a los médicos jubilados y le cobre gobierno del Estado al gobierno federal en lugar de tener a los médicos sin recibir su sueldo, y que en todo caso pues se vaya con la herencia maldita a buscar quién es el responsable de todo esto. O sea, a fin de cuentas ha servido para muchas cosas, ¿no? Claro. Licenciado Jorge Chezal, pues como siempre te agradecemos mucho que nos ayudes a entender estos temas y a ponerlos de manera clara, tal y como deberían de estar sucediendo, que con lo que nos has dicho no entendemos, entonces, ¿por qué el debate? Sí. O sea, esto se pudo haber evitado si se hubiera puesto desde un principio por escrito. Lo que me preocupa es cuántas sorpresas más nos vamos a llevar en esta transferencia, ¿no? Porque, a ver, los médicos pudieron levantar la voz y decir, a nosotros no nos están pagando, ¿qué es lo que está pasando? Pero cuántas cosas más se les habrán escapado en este convenio que no acabaron de definir a quién le van a corresponder y qué efecto podría tener eso en la atención, en el acceso a la salud, es una parte que me preocupa muchísimo. Pero bueno, esperemos que esto haya servido como voz de alerta para revisar ese convenio de manera mucho más cuidadosa. Te agradezco como siempre, licenciado. Nada más una mención final. Claro. Sea como sea el debate, tenga que ser como tenga que ser, lo único que no se puede tolerar es que a estas personas que dedicaron y han dedicado toda su vida a la prestación de sus conocimientos en favor de la salud y de la población de San Luis Potosí, les estén regateando lo que durante toda su vida se ganaron. Eso me parece que no tendría que estar, como bien lo dijiste, en la mesa de la discusión. Tendrían que estar cobrando y en la mesa de la discusión estarse poniendo de acuerdo, no los médicos, estarse poniendo de acuerdo los dos niveles de gobierno y no estar utilizando a los médicos para eso. Licenciado, como siempre, muchas gracias. Al contrario, gracias. Bueno.